Hola amigos amantes del patronaje y la confección, bienvenidos al canal Manos a la Tela. El día de hoy continuamos con la actualización de los básicos. Hoy vamos a actualizar el básico plano de la blusa con diferencia de talles grandes. Las medidas que vamos a trabajar el día de hoy son estas. Tenemos una diferencia de talles de 8 centímetros, pero el paso a paso que vamos a seguir en este patrón igual lo podemos utilizar con una diferencia de talles mucho más grande, que puede ser 10-12 centímetros. Tenemos unas medidas que son deducidas. Como sabemos, las medidas deducidas son medidas que dependen de otras. En este caso, la amplitud y profundidad de escote dependen del contorno de cuello. Por eso trasladé la fórmula para la parte inferior, para que ustedes sepan que la amplitud y profundidad de escote es una medida deducida. Otra medida deducida que vamos a trabajar en este patrón es el alto de costado, que ya lo vimos en el video anterior. Recuerden que el alto de costado depende del talle de espalda. Es la mitad del talle de espalda. Como siempre, iniciamos con un rectángulo. Este rectángulo tiene de ancho la mitad del contorno de cadera más 6 centímetros. Utilicé nuevamente el contorno de cadera como referencia para la amplitud o el ancho de mi rectángulo, porque tengo la misma medida en contorno de cadera y contorno de busto. Si el caso fuera que el contorno de busto fuera superior al contorno de cadera, será el busto el que determine el ancho de mi rectángulo. En ese caso, el ancho de mi rectángulo sería mitad de contorno de busto más 6 centímetros. El alto o largo de mi rectángulo depende del talle delantero más el alto de cadera. Talle delantero más 1 centímetro más alto de cadera. Tengo de talle delantero 48 centímetros más 1 centímetro que tengo que darle de ventaja para cuando yo cierre la pinza de la sisa. Son 49 centímetros más 20 centímetros de alto de cadera, 69 centímetros. Quiere decir que para estas medidas el alto de mi rectángulo es de 69 centímetros. Recuerden que estas medidas son solamente de referencia y que cuando ustedes estén trabajando con sus medidas o con las medidas de una clienta, van a cambiar estos tamaños del rectángulo. Vamos a iniciar ubicando la línea de cintura. Desde mi línea de hombro hacia abajo medimos talle delantero más 1 centímetro. En este caso, talle delantero 48 más 1 centímetro, 49. Trazamos una línea recta a todo lo ancho de nuestro rectángulo. Si nuestro rectángulo tiene las medidas correctas, desde mi línea de cintura hasta mi línea de cadera tienen que haber 20 centímetros, que es lo que corresponde al alto de cadera. Desde mi línea de cadera hacia arriba vamos a medir 4 centímetros para banda anatómica. Nuevamente les recuerdo, la banda anatómica es un margen que le dejamos a nuestros patrones de falda, de blusa, de vestido, pantalón, porque con ese margen garantizamos que se conserve o que se respete la medida de la cadera. Vamos a continuar con el escote. La amplitud de escote depende del contorno de cuello dividido 6 más 1 centímetro. En este caso tengo 38 centímetros dividido 6, 6.3 más 1 centímetro, 7.3. La profundidad de escote depende de la amplitud del escote. Si tengo 7.3 de amplitud de escote, le debo sumar 1 centímetro para obtener así la profundidad de mi escote, que en este caso son 8.3. 7.3 de amplitud o escote horizontal y 8.3 de profundidad o escote vertical. Sobre el punto que se ubica el escote vertical, vamos a trazar una línea recta. Esta línea recta no tiene medida. Hacemos escuadra con el centro delantero
para trazar esta línea. Desde mi línea de hombro hacia abajo vamos a medir mitad de ancho de espalda más 5 centímetros. En este caso 23.5. Voy a trazar una línea con lápiz provisional. Continuamos midiendo desde el centro delantero, mitad de ancho de espalda. En este caso 18.5. Vamos a trazar una línea recta que va a ser mi línea de ancho de espalda. En el delantero, esta línea es mi línea de sisa. Por mi línea de ancho de espalda voy a bajar desde la línea de hombro 4 centímetros para la caída de hombro. Recordemos que estamos trabajando un básico plano. Bajamos 4 centímetros. Unimos a partir de estos 4 centímetros en línea recta a la amplitud de escote o hacia el escote horizontal. Recuerden que los dos términos significan lo mismo. Vamos a unir en línea recta desde la amplitud del escote hasta el centro delantero, terminando sobre la línea de la sisa. Vamos a formar nuestro escote con una curvita en la parte inferior. Recuerden que la línea recta que trazamos es para que el escote termine en línea recta. No puede quedar en punta porque cuando vamos a hacer una prenda centro doble, entonces nos va a quedar el escote con una punta. Vamos a realizar el asentamiento del escote. Este asentamiento es de 1 centímetro que va desde el escote hasta la línea de cadera. Como esto es un asentamiento, se elimina del patrón. Recuerden que el asentamiento del escote lo hacemos para que la prenda quede mejor asentada sobre el cuerpo. A partir de esta línea, que es mi nueva línea de centro, voy a medir las medidas horizontales que me quedan pendientes. Sobre la línea de la sisa voy a medir cuarta parte de contorno de busto más 2 centímetros. Una vez que tengo definida la medida, puedo trazarla con el marcador. En mi caso lo hago así porque trabajo con marcador y ya no puedo borrar si de pronto llegara a pasarme con la línea. Vamos a subir desde mi línea de sisa hacia arriba 3.5 centímetros. Esto es para darle forma a nuestra sisa. Desde mi línea de sisa hacia arriba vamos a medir 9.2 centímetros. Estos 9.2 centímetros corresponden a la cuarta parte del ancho de espalda. Es 9.25, pero lo aproximo a 9.2. En este punto vamos a entrar 1.5 centímetros. Unimos en línea recta a caída de hombro y a partir de este punto, pasando por los 3.5, con una curva para terminar sobre la línea de la sisa. Vamos a ubicar la altura de busto. En este caso tenemos
De alto de busto 27 centímetros, más 1 centímetro que le tengo que dar de ventaja, 28 centímetros. De una vez vamos a darle forma a la pinza de la sisa. En el punto en el que se ubican los 3.5 centímetros que subimos, vamos a trazar una línea recta que termina en la línea de busto. Desde los 3.5 hasta la línea de busto en el centro delantero de la blusa. Vamos a medir 2 centímetros. En esta oportunidad la voy a hacer midiendo los 2 centímetros hacia abajo. Con esta pinza quiero comentarles lo siguiente. Hay dos cositas importantes que debemos tener en cuenta con la pinza de la sisa. La primera es que siempre debe llevar 2 centímetros a menos que la clienta necesite una pinza mayor por el tamaño del busto. A veces es necesario hacer una pinza más grande en este punto, pero eso lo evaluamos con el tual. La necesidad de hacerla más grande o no se debe evaluar una vez que se realiza el tual. Lo otro es la ubicación. Cuando yo hago una blusa que no tiene este asentamiento en la sisa, se genera una bolsita o una arruga acá, en este punto. Si yo voy a hacer esta pinza de sisa aquí, no estoy haciendo nada, es como si no hubiera hecho la pinza. Simplemente le quité recorrido a la sisa, pero no solucioné el problema, porque ubiqué la pinza en el lugar incorrecto. Entonces tengan presente eso, que la pinza siempre debe ir en la curva de la sisa, que es a donde se va a generar la arruga, que no permite que quede bien asentada la prenda sobre el cuerpo. Vamos a medir sobre la línea de la cintura, cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros. En este caso tengo 20 centímetros de cuarta parte de contorno más 3, 23 centímetros. Sobre la línea de cadera medimos cuarta parte de contorno de cadera más 1 centímetro. En este caso 25 centímetros de cuarta parte de contorno de cadera más 1, 26, y esta medida se traslada a la línea de banda anatómica. Vamos a unir en línea recta de línea de cadera a línea de banda anatómica, en semicurva hasta cintura y en línea recta hasta la línea de la sisa. Vamos a continuar con el patrón posterior. Lo primero que debo determinar es el alto de costado. Recuerden que el alto de costado es una medida deducida que depende de mi talle de espalda. Tengo de talle de espalda 40 centímetros, dividido 2, 20 centímetros. Significa que el alto de costado para estas medidas es de 20 centímetros. Vamos a trazar una línea recta en este punto para ubicar mi línea de alto de costado. A partir de mi línea de alto de costado hacia arriba vamos a medir mitad de ancho de espalda más 5 centímetros. Trazamos nuevamente una línea que va a ser mi línea de hombro para el posterior. Voy a resaltar esta línea con el marcador. Sobre la línea de alto de costado vamos a medir cuarta parte de contorno de busto.
Vamos a medir sobre la línea de hombro amplitud de escote, que es igual a la amplitud de escote del delantero. Profundidad de escote 2 centímetros siempre. Aquí vamos a trazar una linecita recta para poderle dar forma a nuestro escote. Vamos a medir desde el centro posterior mitad de ancho de espalda, en este caso 18.5. Trazamos línea recta desde línea de hombro hasta nuestra línea de alto de costado. Desde la línea de hombro y sobre la línea de ancho de espalda vamos a darle 2.5 centímetros de caída de hombro. Vamos a medir el hombro del delantero para trasladar la medida al posterior. Unimos desde este punto hasta la amplitud del escote. Hacemos escuadra aquí para poder darle forma al escote. Vamos a subir desde mi línea de alto de costado y por la línea de ancho de espalda 9.2 centímetros, que es la cuarta parte del ancho de espalda. Antes de que lo olvide, aquí vamos a hacer un piquete que vamos a trasladar a la plantilla. Igual en el delantero hacemos un piquete que se traslada a la plantilla. Vamos a unir en línea recta desde caída de hombro hasta el piquete. Terminamos de darle forma a nuestra sisa. En la línea de cintura vamos a medir cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros, igual que en el delantero, 21 centímetros. Sobre la línea de cadera, cuarta parte de contorno de cadera más 1 centímetro para la pinza. Se traslada la medida a la línea de banda anatómica y unimos igual que en el delantero en línea recta desde línea de cadera a línea de banda anatómica, en semicurva hasta línea de cintura y de línea de cintura a línea de alto de costado en línea recta. Vamos a tomar la medida del talle posterior en el patrón o el talle de espalda. Nos ubicamos en la línea de hombro hasta la línea de cintura. Tenemos 43.5 de talle. Sobre el cuerpo de nuestra clienta el talle de espalda es de 40 centímetros. Significa que nuestro patrón tiene 3.5 centímetros de más que debemos eliminar para que no se generen bolsas. Vamos a medir desde la línea de la cintura hacia arriba 2 centímetros. Aquí estamos eliminando 2 centímetros. Desde mi línea de alto de costado hacia abajo vamos a medir 1.5. 1.5 más 2, 3.5, que era lo que tenía de más el talle posterior. Vamos a unir en línea recta desde este punto hasta el costado, terminando sobre mi línea de costado y valga la redundancia.
Desde este punto, que son los 2 centímetros que subimos, hacia el costado, terminando sobre la línea de cintura o cerrándose sobre la línea de cintura. En este patrón, o con esta técnica que les estoy enseñando, con esta nueva técnica, es importante la pinza en la sisa posterior. En esta oportunidad, como estamos eliminando 3.5, vamos a hacer una pinza de 1.5. En el anterior hicimos una pinza de 1 centímetro. En esta oportunidad esta pinza va a ser de 1.5 centímetros. Así ya tenemos listos nuestros patrones para cerrar las pinzas correctivas. Una vez que cerramos las pinzas correctivas, hacemos la pinza vertical. Me voy a tomar un momento para anotar todo el paso a paso que hemos seguido hasta este punto para que ustedes lo tengan pendiente. Aquí ya tenemos el paso a paso de nuestro patrón. Vamos a cerrar la pinza de la sisa. Yo voy a utilizar papel manifolo, papel de modistería. Este papel tiene un lado brillante y un lado que es opaco. Siempre trabajamos por el lado opaco. Antes de iniciar a cerrar la pinza, voy a recordarles que esta pinza la voy a cerrar con giro. Estoy utilizando esta técnica por 2 razones. Primero, porque quiero que ustedes aprendan a utilizarla. Y segundo, porque me permite no destruir el paso a paso que tengo en el papel, porque si lo hago cortando y cerrando tendría que recortar todo esto. Entonces por eso estoy utilizando ahora el giro para cerrar la pinza, para que esta información quede intacta. Entonces vamos a hacerlo con giro. Identifico a dónde cierra la pinza. Ya sé que se ubica sobre la línea del busto y que se cierra en el centro de la blusa, y a partir de ese punto donde se cierra la pinza es por donde empiezo a calcar. Recuerden que como tengo que eliminar el centímetro, yo voy a empezar a calcar a partir de este punto. Creo que se alcanza a traslucir. Voy a trazar esta primera línea con lápiz, porque recuerden que debo rediseñar el centro delantero de mi blusa, y al rediseñarlo me va a quedar una punta. Entonces, para que no se me haga tanto trazo sobre mi patrón, voy a hacerlo con lápiz. Aquí ya llegué al punto donde se ubica la primera línea de la pinza de la sisa. Aquí está. Lo marqué, pero no es necesario. Si ustedes lo quieren marcar para que les quede más claro, lo pueden hacer. O incluso si quieren, pueden trazar una línea recta desde este punto hasta este punto, para que se puedan guiar más fácilmente. Ahora se sostienen aquí con el lápiz y giran el papel hasta que se junten ambas líneas. Que se junte este piquetico que yo hice acá con la línea de la pinza, con la línea inferior de la pinza. Una vez que ya tengo cerrada la pinza, continúo trazando lo que me falta de mi patrón. Vamos a rediseñar el centro delantero. Si yo trazo una línea recta por donde viene la que tengo en la parte inferior, miren cómo me queda el patrón. Tendría que ampliarse el escote. Entonces, como la idea es hacerle el asentamiento, yo me ubico en la profundidad del escote y en la línea de la cadera para trazar una línea recta. De esta manera rediseñé el centro delantero de mi patrón.
Aquí, como todavía no he movido el patrón para nada, tengo que ubicar mi línea de busto sobre el nuevo centro delantero. Hago escuadra para trazar la línea de busto, pero a esta línea solo le voy a dar 9 centímetros, que es lo que corresponde a la distancia o separación de busto, mitad de distancia o separación de busto. Tengo 18 centímetros, la mitad son 9 centímetros. Vamos a prolongar la medida hasta la parte inferior de la blusa. Voy a medir nuevamente 9 centímetros para rectificar, y a partir de este punto, este va a ser mi punto de busto, a partir de este punto trazo una línea recta prolongada hasta la línea de cadera. Esta es mi línea de separación de busto. Voy a medir a partir de ella medio centímetro a cada lado en la parte inferior. Sobre la línea de la cintura vamos a medir 1.5 y trazamos nuestra pinza vertical. Vamos a rediseñar la sisa. Antes de terminar el patrón delantero, vamos a cerrar las pinzas de asentamiento en el patrón posterior. Igual que en el video anterior, vamos a ubicarnos empezando desde este punto por la sisa para ir cerrando las pinzas. Voy a dejar la pinza de la sisa para cerrarla al final. Aquí llegué hasta mi línea de alto de costado. Esta es la primera parte que debo cerrar. Desde mi línea de alto de costado, que se ubica aquí, me voy a sostener en este punto en la sisa y voy a bajar hasta que se junte la línea de alto de costado con la línea roja, que es la que corresponde al asentamiento. Una vez que cierro, continúo trazando mi patrón hasta llegar a la próxima línea roja. Trazo mi costado. Me sostengo nuevamente en el costado sobre la línea de la cintura y giro mi patrón. Miren que aquí no hice la lineecita que hice acá, no es necesario, pero si ustedes están aprendiendo con esta técnica, entonces cuando lleguen a este punto van a hacer lo siguiente: van a trazar aquí una línea recta, que es la línea roja que tenemos aquí del asentamiento, y vamos a girar el patrón hasta que se junte con la otra línea, que es la línea de cintura. Esto para las personas que apenas están aprendiendo. De cualquier manera, esta línea ya es nuestra línea de cintura en el posterior. Aquí no me alcanzaba el papel para continuar con el patrón, le puse un pedacito más de papel porque debo prolongar esta línea. Vamos a medir 2 centímetros. Esta línea es para recuperar. Esto es recuperación de medidas. A partir de este punto unimos al costado a línea de cadera.
Antes de ubicar la pinza vertical, vamos a cerrar la pinza de la sisa. Quiero que miren la forma que tiene nuestro patrón. Cuando cerramos la pinza de la sisa, nuestro patrón va a tomar otra dirección. Nos va a quedar de esta manera. Miren la diferencia. Miren la diferencia con la pinza cerrada y cómo se ve con la pinza abierta. Por eso esta pinza a veces es importante. No siempre es necesaria, pero a veces la necesitamos. Por ejemplo, en esta técnica sí. De pronto en la otra técnica que yo les enseñaba del básico plano no es tan importante, pero aquí sí. Vamos nuevamente a trazar nuestra línea de centro posterior. Aquí con el marcador no van a ver mucha diferencia, pero cuando ustedes trabajen con lápiz sí probablemente la van a notar. Si es necesario se rectifica la medida, debe tener cuarta parte de contorno de busto en el posterior. Aquí vamos a trazar nuestra línea de alto de costado tomando como referencia el centro posterior, haciendo escuadra con él y con la línea o con el costado en la sisa. Hacemos escuadra, nuevamente les repito, con el centro posterior y con la sisa en el costado para trazar nuestra nueva línea de alto de costado. Este símbolo que ustedes ven aquí, el que voy a dibujar aquí, es una escuadra. A veces se hace así, a veces se hace un poquito separada, que si yo quisiera la podría hacer así también, así. Eso es una escuadra, significa que en ese punto se escuadró. Vamos a trazar nuestra pinza vertical en el patrón posterior. Primero debemos identificar la ubicación de la pinza. Para ubicarla lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Una es, como les enseñé en el video pasado, midiendo desde el centro mitad de distancia de busto. Otra, que es la que me gusta a mí, porque cuando voy a hacer enterizos y voy a unir la blusa con el pantalón, la pinza de mi pantalón en el posterior está ubicada en la mitad del recorrido del contorno de cintura. A mí me gusta también ubicarla de esa manera. Vamos a ubicarla en la mitad. Busco la mitad desde el costado hasta el centro posterior. A partir de este punto hago escuadra con mi línea de cintura para trasladar la medida hasta la línea de alto de costado. Prolongo hasta línea de cadera. Trazo, mido aquí en la parte inferior medio centímetro a cada lado, 1.5 a cada lado sobre línea de cintura. Trazo mi pinza igual que la trazamos en el delantero. Aquí me equivoqué, no es talla 10. Recuerden que estamos trabajando aquí sobre medidas. Aquí va el nombre de clienta. Nombre de la clienta. Vamos a trabajar ahora el delantero porque nos queda pendiente algo. Si ustedes ven, tenemos una diferencia entre el costado del delantero y el costado del posterior. Vamos a medir cuánto tenemos aquí. En el costado tenemos 20 centímetros y aquí en el delantero tenemos 26 centímetros.
significa que tenemos una diferencia de 6 centímetros en los costados. Para eliminar esa diferencia, vamos a subir desde la línea de cadera 4 centímetros, que me dan justo en la línea de banda anatómica. A partir de este punto, a partir de estos 4 centímetros, voy a unir en semicurva hasta la línea externa de la pinza. Vamos a subir desde la línea de cintura los mismos 4 centímetros que subimos desde la línea de cadera. Significa que en el costado mi línea de cintura se va a ubicar acá. Voy a hacer aquí un piquete y este va a ser mi nuevo punto de cintura. Si ustedes quieren, para que identifiquen mejor el paso que hicieron o que se realizó en este momento, trazamos aquí una línea discontinua. Nuestra cintura viene en el centro delantero por esta línea y aquí termina en este punto donde tenemos el piquete. Vamos a resaltar el piquete con negro para que sea más notorio. Aquí eliminamos 4 centímetros, pero tenemos que eliminar 6 en total. Los 2 centímetros que tenemos pendientes los vamos a eliminar trazando aquí una pincita de costado. Hacemos escuadra con nuestro costado y el punto de busto. A partir de esta línea mido 2 centímetros, que es lo que me falta por eliminar. Antes de que se me olvide, vamos a formar nuevamente el costado desde el piquete hasta mi nueva línea de cadera, que es esta rojita que estamos trazando acá. Así le doy forma al costado nuevamente. Vamos a trasladar el patrón a un cartón cartulina o a un acetato así como está, con esta pincita trazada, así como está en este momento. Anteriormente, en los videos en los que yo les enseñaba a manejar las diferencias de talles muy grandes, que son desde 8 centímetros hasta 12 centímetros, abríamos el patrón por aquí y lo trabajábamos así. En esta oportunidad no lo vamos a dejar así porque vamos a hacer chaquetas con este patrón y lo necesito así como está. Otra cosa que quiero recomendarles es que en este caso tenemos una diferencia de talles de 6 centímetros. Puede ser que yo tenga una diferencia de talles de 5 centímetros, puedo subir aquí máximo 5 centímetros y no tendría que realizar esta pinza. No tendría que hacer esta pinza en el costado porque elimino todos los 5 centímetros aquí en la parte inferior y también debo subir los mismos 5 centímetros acá. Tengan en cuenta eso. Si tengo una diferencia superior, entonces esta pinza pues obviamente me va a quedar un poco más grande. No va a ser de 2 centímetros, sino de 3 o 4. Depende de la diferencia de talles que tengan. Ahora, si yo quisiera con este patrón hacer una blusa que no lleve corte y que no quiera confeccionar esta pinza, vamos a hacer lo siguiente. Recortamos el patrón. Suponiendo que ya tenemos el rediseño de nuestra prenda. Eliminamos esta pinza.
Voy a poner el papel. Vamos a cerrar la pinza del costado porque no vamos a confeccionarla. Vamos a cerrarla para poder eliminarla del patrón. Cuando cerramos esta pinza de costado, aquí nuestro patrón se abre un poco más. Entonces, no quiero la pinza de costado, no la quiero confeccionar. Quiero hacer mi prenda solamente con la pinza vertical. Cierro la pinza de costado y doy margen de costura de 1 centímetro aquí internamente. Este sería el margen de costura. Lo voy a recortar. Este es mi punto de busto. Voy a medir desde mi punto de busto 3 centímetros. Que me quedan aquí. Mi pinza la voy a confeccionar hasta este punto. Nunca se confecciona una pinza vertical hasta el punto de busto, porque nosotras cambiamos de sostén y a veces unos sostenes nos levantan más el busto que otros. Si nosotros confeccionamos la pinza hasta el punto de busto y nos vamos a poner la blusa con un sostén diferente con el que nos tomamos las medidas, es posible que esta pinza no termine donde debe terminar, sino que dé la vuelta por encima de la parte más alta del busto, y eso es lo que queremos evitar, porque eso no se vería bien en nuestra prenda. Por eso es importante que siempre bajen 3 centímetros desde el punto de busto, para darle como una especie de ventaja al patrón para que cuando la clienta cambie de sostén no vaya a tener inconvenientes. La única forma en la que nosotros confeccionamos hasta el punto de busto es cuando estamos haciendo un corte, pasamos por el punto de busto y llegamos al hombro, cuando hacemos el corte que va hacia el hombro o cuando hacemos el corte que va hacia la sisa. Aquí rediseñamos el costado de nuestro patrón con la pinza cerrada. Recortamos. Así tendríamos el patrón para confeccionarlo sin pinza de costado, únicamente con su pinza vertical. Cuando lo voy a confeccionar, voy a unir por aquí con el margen de costura, lo voy a cerrar y esto me quedaría así, más o menos así. Le da forma a nuestro busto. De esta manera. Nos queda solo con su pinza vertical, sin pinza de costado. Así eliminamos la pinza de costado. Este patrón es igual al que vimos al inicio del canal cuando estábamos viendo los básicos. Así nos queda nuestro patrón del básico plano para diferencias de talles grandes. Ya les expliqué cómo pueden trabajarlo eliminando la pinza del costado y trasladándola a la pinza vertical para que confeccionen una blusa que no lleve cortes y que no lleve pinza en el costado. Me trasladan esta plantilla así tal cual con su pinza. Espero haber sido clara, que les haya gustado el tutorial, y si tienen inquietudes por favor me escriben, que con mucho gusto estaré pendiente
de sus dudas para responderlas en el menor tiempo posible. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por acompañarme y ser parte importante de este proyecto. Los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que reciban las notificaciones y lo más importante, compartan este video para que nuestra comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo video.